Continuamos. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Bueno, la palabra buscar en el griego es episkeptomai. Es un verbo intensivo, ¿ah? Ojo, y se refiere a inspeccionar, a seleccionar, a buscar. O sea, ya habiendo sido convocados, ahora le dan los apóstoles la responsabilidad a los judíos helenistas. Por eso dice de entre ustedes, porque se supone que estaba toda la multitud, pero ahora está enfocándose en un sector, y le dice busquen, pero ahí les da la forma de buscar, inspeccionando como investigadores privados, ahí, a detectives, buscando, para que vean ahora, para que elijan bien, no por azar, no por gusto, a las personas que van a tener que hacer la labor de, ¿cómo se llama?, distribuir las mesas. Es interesante, busquen pues hermanos. Por supuesto, excelente, esa palabra viene para recordar que aunque haya habido una diferencia entre judíos griegos y judíos hebreos, eran todos hermanos en Cristo. Lo mismo en tu iglesia, aunque haya problemas entre chilenos y haitianos, o venezolanos, chilenos, etcétera, o incluso entre de la misma nacionalidad, seguimos siendo hermanos, no por tener una diferencia de opinión, vamos a vernos como que fuéramos enemigos, o tampoco, no por el hecho de tener una diferencia de opinión, tú vas a pensar, ah, no, mira, estaba mirando en menos a la demás gente, no es hermano, no ha nacido de nuevo. No, pudo haber tenido una falla, le falta madurez, le falta santificación, hay que dar espacio, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, a Pablo con Bernabé cuando ellos tuvieron una discusión por Juan Marcos, ahí en Hechos capítulo 15 del 39 al 40. Uno se fue para allá con Silas y el otro se fue con Juan Marcos. Así que ven, seguían siendo hermanos, siguieron trabajando juntos en el Evangelio, quizás ya no podían estar juntos, pero cada uno se movió por su dirección y el Evangelio fue propagado mayormente. Miren, hay un detalle aquí. Busquen pues, hermanos. Es interesante la humildad de los líderes. Claro, porque aquí ellos mismos dan la oportunidad a que los que están siendo, podríamos decir, víctimas o están padeciendo una necesidad o están requiriendo una ayuda, que ellos mismos vean con quién están más cómodos para la solución. Y esto es ante cualquier problema. Si tu hermano con un grupo ves que estás con problemas en la iglesia y tú eres líder, tienes que siempre dar la opción a que ellos vean cómo van a estar más cómodos. Y obviamente después esa comodidad, esa solución, ver si va cuadrada con la Biblia y con el bienestar en la iglesia. Pero siempre, si es algo que realmente fallaste como líder, como líderes, da la oportunidad a que ellos puedan elegir. Y es muy interesante esto que aquí un buen líder cristiano no es nepotista, no elige a sus familiares, no es tampoco un pagador de favores, no es que, ya voy a poner ahora de encargado de distribuir las mesas al hermano que me ha invitado más veces a tomar once, o al que me invitó al almuerzo más rico, al asadito, o a la comida que a mí me gusta, ¿no? La iglesia no puede ser así, la iglesia tiene parámetros bíblicos, tenemos nuestro libro de normas, nuestro libro de reglamentos para este tipo de cosas, así que no hay que hacer una pastorcracia donde el pastor a dedo elige todo, como esa iglesia donde el pastor elige hasta los futuros pastores, que generalmente son sus propios hijos, cuando nunca ha sido heredable el cargo pastoral. O son tomados de repente solamente los pastores y los líderes y después se informan y la gente que pudo haber votado, opinado, no tuvo nada que decir. Pero bueno, hay casos, eso sí, en los cuales los líderes pueden elegir. Cuando son temas relativos a la palabra, ahí ellos tienen la oportunidad de elegir. Lo vemos en la Biblia, Hechos capítulo 1 del 21 al 24, capítulo 13 del 1 al 2, capítulo 15 del 22 al 23. ¿Ya? Continuemos. De entre ustedes. Es interesante, ven, aquí de entre ustedes se refiere, y lo vamos a ver por el contexto después, cuando son elegidos solamente varones con nombres griegos, que este de entre ustedes no se refiere a toda la multitud, sino como decíamos, se refiere a la facción que estaba viéndose sobrepasada a sus viudas. También lo vemos en el capítulo 5, cuando después dicen, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Ya? Entonces sigamos aquí. Sí, bueno, solamente el Espíritu Santo y obviamente Pedro y los apóstoles saben por qué fueron llamados varones. La lógica dice, pero a distribuir mesas tienen que haber sido mujeres, la mujer más buena para el tema de
de preparar comida, de comprar comida, sabe más picada, buenos precios, etcétera. Pero también debemos recordar lo que vimos en lecciones anteriores respecto del significado de la palabra mesa, que podía ser como tipo comedor social, como también unas mesas donde se sentaba la gente a contar sus problemas, para que, tipo como la asistente social, cuando está sentada y te evalúa tu caso para ver cómo se te puede ayudar. Puede haber sido por eso, ¿ya? Porque la palabra hombre es aner, que significa precisamente hombre, pero como varón o como esposo. Así que, pero no te desanimes, querida hermana, porque tiempo después, cuando ya está en 1 Timoteo, el capítulo 3, del 8 al 13, y en Romanos 16:1, ahí tú ya puedes ver que sí habían diaconisas también. Así que ahí es el llamado general. Y ahí el trabajo de diácono ya es algo más amplio. Aquí es solamente el tema del ver de las mesas, la distribución de ayudas a las viudas. Pero ya después cuando se amplía el término del diaconado, ahí ya se incluyen mujeres y ahí son más labores y más requisitos también. Así que eso, y ojo a este apunte, dicen ya, busquen a 7 varones y empieza a nombrar tres requisitos y ninguno es un requisito alimenticio o de capacidad, destreza de atendimiento, de atender. Pues claro, un poco riesgoso si hubiera sido un comedor social, los encargados de elegir las buenas comidas, etcétera. Pudo haber pasado lo que pasó a los amigos de Eliseo en Segunda de Reyes 4:39-40, cuando fueron a buscar los alimentos y no eran comibles, sino que provocó después muerte entre muchos ahí. Pero no, queridos hermanos, era necesario que los diáconos tuvieran requisitos espirituales. ¿Por qué? Porque así se evitaba que hubiera un hermano que a lo mejor pensaba, ahora les voy a devolver, ahora a las viudas hebreas les vamos a dar menos comida, menos ración, menos dinero. Y a nosotros las griegas vamos a hacer el empate y nos vamos a poner al día y le voy a dar puras raciones grandes a nuestras viudas griegas. Por eso era necesario que hubiera una persona llena del Espíritu Santo. Y ojo el detalle, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú ya eres creyente, como dice Efesios en el capítulo 1, versículo 13 y 14, tú ya tienes el Espíritu Santo. Pero es muy diferente tener el Espíritu Santo en tu vida porque eres salvo a que tengas una llenura del Espíritu Santo. Recuerda que la Biblia muchas veces hace el llamado a que seamos llenos del Espíritu Santo. Y aquí, por ejemplo, lo pone, llenos del Espíritu Santo, para que les convenza de pecado, les diga, no, no te vengues, no, no quieras hacer el empate. Y dice con sabiduría, o sea, personas que conocían la palabra y la aplicaban, que en realidad van de la mano cuando tú tienes una llenura del Espíritu Santo, la sabiduría va también de la mano. Así que aquí vemos, ¿ven? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y ahí el tema de trabajo puede ser traducido también como este asunto o esta necesidad. Y ojo que hay una palabra griega para trabajo cuando es algo fatigoso o algo relativo más al trabajo remunerado. Pero sin embargo aquí usa una palabra que es ireía, que es más relativa a trabajo o una necesidad, un asunto, algo más liviano. Y obviamente si estamos en la iglesia, todo servicio debe ser diferente. O sea, si te pagan por construir, eres obrero, ¿tá? Si tienes que ir a la iglesia a construir algo, te va a ser mucho más liviano porque vas a recordar a tu jefe celestial por sobre tu jefe terrenal. Entonces, es interesante esta palabra, perdón, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ojalá siempre las cosas de la iglesia también las viéramos con la misma responsabilidad del trabajo. Por ejemplo, llegar temprano, cumplir siempre, avisar si no podemos ir, pedir ayuda, solucionar los problemas con los hermanos, tal como lo hacemos con los colegas en la pega, para que no nos despidan, claro. Tener siempre la disposición a ir, aun cuando están desanimados, etcétera. Así que eso, mi querido hermano, y la importancia del buen testimonio que dice ahí, 7 varones de buen testimonio, era obviamente que si ya había habido un tema de menospreciar a alguien, había habido una disputa, entonces era necesario que las personas tuvieran primeramente un buen testimonio, porque podían tener una gran llenura del Espíritu Santo, pero si eran personas tímidas, no muy activas en la iglesia, no iban a dar mucha confianza, como si alguien que tenía un buen testimonio, que era conocido ahí entre el grupo griego, y
podía servir con todos sus dones y su llenura espiritual.